Entonces, estas son las cuatro litografías que os he comentado de la feria esta linear, donde se consiguieron, con contactos, se hicieron, Alemania, tal, toda la historia. Todo empezó a partir de una feria en Gante, en Bélgica. Gante es una ciudad a unos 100 kilómetros de Bruselas, donde se celebra cada año, en diciembre, la semana del 6 del 5 al 12, o del 5 al 8, al 9 de diciembre, esos primeros días, que realmente, pues, allí en Gante se celebra esta feria linear que lleva muchos años celebrándose y es una feria bastante grande. Entonces, por medio de diferentes contactos, comprendí, me enteré de que esta feria estaba bastante bien y me interesé en la participación con un stand en la misma. Posteriormente, después de haber participado en otras ocasiones también, no solamente este año de las litografías, sino pues en otras ocasiones con motivo de otras efemérides y otras combinaciones artísticas, pues resultó que este año de las litografías, me parece que fue el segundo año de participación, pues que sería seguramente pues por el 99, creo yo. Más o menos aproximadamente, yo calculo que esto sería en el año 1999. Entonces, en este año, pues lo que sucedió fue que, estando en esta feria de arte, pues participando allí, de pronto uno de los visitantes, que hay tantos, normalmente, hay muchos visitantes en las ferias y en los stands de las galerías, entonces, pues uno de ellos era el director de la empresa International Graphics de Karlsruhe en Alemania. Entonces, esta feria, que ya digo, linear, que es muy importante, pues sirvió para este contacto. Uno de los muchos visitantes que había, que hay mucha gente que visita la feria durante los 5 días que dura o cosas así, pues resulta que ese visitante era precisamente el director de la empresa International Graphics de Karlsruhe en Alemania. Evidentemente, pues hablando en inglés y demás, como se podía, pues el hombre se quedó muy encantado con la obra que había ahí expuesta y empezó a contar un poco cuál era su negocio, ¿no? De alguna manera. Yo ya conocía el tema de la reproducción de obras en litografía, aquí en Valencia, concretamente las primeras de Selina, que eran estas obras que ya habéis visto de antes del concierto, los primeros violines y bicicletas, Pasión Bicicletas. Entonces, estas obras de Alemania eran un poco ya pues un paso más a la internacionalización. Ahí empezó realmente a penetrar la obra de una manera internacional, porque además, ahora que recuerdo, uno de los cuadros que está reproducido en las litografías, se vendió precisamente en el Parlamento Europeo. Yo conocí a la persona que lo tiene, que lo compró, es un alemán casado con una persona canaria, una mujer canaria, que por cierto ya se han separado, pero él fue el que compró ese cuadro en ese momento, que estaba prácticamente en proceso de reproducirse en litografía. Me parece que era una cosa muy... Porque la exposición en Bruselas, la primera, fue el 2001 y la segunda en el 2003. Que veremos el catálogo precisamente, seguramente hoy, del 2001. Vamos a ver el catálogo de la exposición del Parlamento en el 2001. Seguramente hoy, si no hay ningún otro contratiempo. Entonces, como digo, este señor de International Graphics que apareció por allí estaba muy encantado y contó que ellos trabajaban, pues primero seleccionaban la obra entre la producción que yo les podía mandar por email o lo que sea. De ahí eligieron o vieron como posible interés
el hecho de hacer una serie con las terrazas. Ellos vieron que yo tenía una producción diferente, pero que lo más comercial que les podía parecer eran las obras relacionadas con las que yo llamo terrazas, ¿vale? Es decir, estas sombrillas, con una cafetería, con gente, etc. Entonces, este tema, pues, ellos eligieron 4 obras de la serie de terrazas, 4 obras que son bastante parecidas de tamaño, no son, bueno, hay de todo, hay una más grande y otra más pequeña, los originales, pero que luego, como veréis, están reproducidas a un tamaño muy similar, ¿no? Entonces, para hacer la reproducción, pues la reproducción, ellos encargaron a un fotógrafo en Valencia, profesional, que me hiciera unos negativos profesionales del 18x24, una cosa así, un tamaño enorme, ¿vale? Para poder hacer una calidad bastante acercada, o sea, bastante parecida al original, ¿no? Una cuestión técnica importante en aquel momento de cara a, pues, hacer la mejor calidad en la reproducción, ¿no? Porque ellos lo cuidaban mucho todo ese tema. Después de hacer las fotos y de enviar los correspondientes negativos profesionales grandes y demás, ellos ya empezaron a hacer las pruebas de imprenta, de colores, tal, el proceso, hasta que al final pues las llegaron a imprimir, ¿no? Estas concretamente pertenecían a un catálogo que ellos tenían enorme, con muchísimos artistas de toda Europa, de todo el mundo incluso diría, un catálogo bastante importante, es un libro muy grande, donde estaban representados, pues ya digo, todos los artistas habidos y por haber, ¿no? O sea, entonces, pues las mías estaban ahí en una página y media o 2 páginas con las 4 litografías. Pues para mí fue un avance más de todas las cosas que pasan en la vida artística, entonces era una manera de estar en el mercado internacional, ¿no? De hecho, estas litografías se vendieron bastantes y ellos me pagaron una comisión, porque el tema este de los derechos de autor en cuanto a que te cojan una obra, te contraten una obra de una manera o de otra, pues puede haber 2 maneras de pago, y es o un tanto alzado, es decir, una cantidad concreta, o un porcentaje de las ventas. Entonces, yo he ido probando poco, porque siempre te dan un poco a elegir. En Valencia elegí un tanto alzado, o sea, una cantidad que te dan pues de una manera fija, ¿no? Que tú acuerdas con la empresa una cantidad fija, y luego pues tenemos el porcentaje de ventas, que también es lo que yo pensé que era mejor en Alemania, ¿no? En Alemania yo, el contrato que pactamos, elegí el porcentaje de ventas como forma de pagarme los ingresos. Aparte de las obras que ellos te envían como prueba de autor, que se llama, ¿vale? O sea, hay unas obras que te envían gratis, ¿no? Para que tú las tengas un poco a las ventas o hagas lo que quieras. Entonces, este es el proceso, más o menos, de esta producción, que ahora luego veremos las obras exactamente, con más detalle, pero que en principio, pues esta es la historia. El final es que evidentemente se pueden conseguir, ahora mismo se puede conseguir en la tienda mía, josebautista.net/shop. Ahí están a la venta las pocas que me quedan a mí de entonces, ¿no? Estamos hablando del año 2000 más o menos, han pasado 25 años. Entonces, bueno, pues algunas quedan todavía, pero no os durmáis demasiado porque, en fin, no hay demasiados ejemplares y como veréis están muy bien hechos y son muy interesantes porque se pueden incluso enmarcar en casa. Hay una que tengo aquí enmarcada para que lo veáis cómo queda exactamente de esa manera. Y bueno, más o menos hasta ahí es lo que os tenía que contar de las peripecias de las litografías de Alemania. Bueno, voy a parar un poco. A ver, voy a saludar a todos los que estáis entrando ahora
aquí en el directo. Por ejemplo, a ver si veo los nombres porque está un poquito complicado, esto de ver los nombres por la luz que me está dando aquí y toda la historia. Entonces, pues yo os saludo a todos, os doy la bienvenida a este directo. Y en principio, bueno, he conseguido montar este pequeño set aquí de comienzo, que es bastante estable, con otro trípode y tal. Entonces, pues bueno, ahora ya vamos a cambiar a ver las obras en directo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar la cámara. Aquí tenemos ya las obras que están preparadas. Esta es la primera. Precisamente vamos a empezar por esta, porque justamente, pues, esta primera litografía es precisamente la última que pinté, porque cuando tuve el encargo realmente había alguna que no estaba completamente terminada y esta en concreto no estaba terminada, entonces la tuve que terminar un poco, ¿vale? Es un cuadro de 92 por 63, o sea, es como el que tengo arriba, era grande, pero fue así, pasó esto, ¿no? Que no la tenía acabada y, curiosamente, pues también se vendió la primera, o sea, se vendió el original, me refiero, en la exposición del Parlamento del año 2001, se vendió allí en el Parlamento, el original. Vale, esta es una. Después tenemos esta que ya la vimos ayer, que también es de las que más interés tiene en la tienda, porque me parece que es la segunda, después del cuadro este de las cervezas inaranjadas, la siguiente es esta litografía, la que más éxito tiene ahora mismo en la tienda, ¿no? Esta es la segunda. La tercera es esta. Los nombres de los cuadros, si queréis os los digo. Por ejemplo, este es Café Granizado. Café Granizado es el nombre de este cuadro, que también, pues además os voy a decir de dónde son, de alguna manera. Esto es Sevilla, esta es la plaza de los Venerables en Sevilla, en el barrio barrio Santa Cruz. Esto es Mallorca, es el Capuchino de Mallorca, ya lo comenté también. El Capuchino de Mallorca, que es un bar que está en el centro histórico, pero que tiene un palacio y tal, y es muy interesante. Y esta de aquí, esto es Sant Cugat en Barcelona. Esto es Sant Cugat en Barcelona. Y esta última, la tercera, esto también es Sevilla. Esto también es Sevilla, aunque aquí hay una mezcla entre una parte del cuadro, o sea, esto es una parte y esto es otra, que las uní en una misma foto, o sea, las dos partes las llegué a juntar e hice esa composición, que justamente es el que no se ha vendido todavía, el original me refiero, porque me lo quedé yo como mi colección particular. Es decir, mi colección particular, está este cuadro, está colgado cerca de casa. Bien, ahí tenemos un objetivo flash de unos minutos con las rosas estas que veis ahí abajo, por si alguien quiere una rosa. Entonces, estas son las cuatro litografías que os he comentado de la feria esta linear, donde se consiguieron, con contactos, se hicieron, Alemania, tal, toda la historia. Entonces, y luego la que está enmarcada es esta de aquí arriba, que es el café granizado que estaba abajo, pues aquí la tenemos con un marco que tiene metraquilato, o sea, no es cristal, para que no se rompa y no brille y tal. Entonces, pues este marco simplemente, digamos, marco metálico, es un marco metálico de aluminio, pues es una posibilidad para enmarcarla, pero puede haber otras muchísimas, ¿eh? O sea, esto vais a cualquier tienda de marcos y os hacen ahí, bueno, unas propuestas espectaculares. Hay muchísimas posibilidades. Entonces, cualquiera de estas que están aquí abajo, se pueden enmarcar. Y también que pongáis me gusta y algún comentario. Hasta el próximo vídeo. Chao.